Hola, ¿qué tal? Estamos a unos minutos de platicar con el perito Hugo Alfredo Reséndez Villarreal sobre los avances en el campo de la grafoscopía, algo tan novedoso que permite establecer la autenticidad o falsedad en un documento. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Serrano, esto es Última Instancia. El día de hoy vamos a platicar con el perito Hugo Alfredo Reséndez Villarreal sobre los avances en el campo de la grafoscopía. Hugo, bienvenido, Muchas gracias. Como siempre, un gusto estar platicando contigo, tú que eres el especialista en este tema. Gracias por invitarme de nuevo. Pues es un honor que estés con nosotros y fíjate que me interesó mucho, hemos estado platicando tú y yo de algunos temas, precisamente tú nos ayudaste en algunos asuntos para sacar algunos peritajes sobre grafoscopía, pero quisiera que nos platicaras a nuestra comunidad universitaria aquí de la Facultad de Derecho de la UNAM y quien nos pueda escuchar más, este tema de la grafoscopía, ¿qué es? Para empezar, porque tienes un tema muy, muy interesante, ¿eh? Claro. Bueno, en sí la grafoscopía es el estudio de la escritura y de las firmas de los individuos y a través de las distintas culturas, inclusive de los diferentes soportes que puedan haber, como son una escritura impresa, ¿no? Como puede ser también en una carta, una firma, en fin. Propiamente la grafoscopía se descubre el siglo pasado, por ahí de 1950. Y es muy importante decir que se descubre por ahí del año de 1950, o se empieza a desarrollar, porque en nuestro país ha habido lo que se descubrió, hasta ahí nos quedamos. Los peritos normalmente te dicen, voy a estudiar características de orden general y grupo de gestos gráficos, y es todo. Sin embargo, la grafoscopía ha tenido avances importantes con la tecnología, con las nuevas tecnologías, y no se están enseñando en México. Entonces, Hugo, a ver, la grafoscopía sirve para determinar si un documento es auténtico o es falso, o nada más la pura firma o la caligrafía. ¿Para qué le serviría, por ejemplo, a nosotros como juristas? Claro. ¿Para qué nos serviría a nosotros determinar esa especialidad? Bueno, utilizar esa especialidad. Sí, en realidad la grafoscopía para empezar, la pericial es la prueba reina. Okay. Al ser la prueba reina, lo importante es que con una prueba en grafoscopía, tú puedes destruir testimoniales, confesionales, puedes destruir las documentales de tus adversarios. Es donde puedes tú, es el momento donde tú puedes revertir el resultado de tu juicio, ¿sí? Okay. Entonces, el abogado debe de conocer ciertos aspectos mínimos para poder pedirle a su perito qué es lo que tiene que hacer y por dónde tiene que ir. Y sobre todo que puedas decir, este sí es un buen perito o este no, ¿sí? Porque este sí está a la vanguardia en conocimientos, está actualizado, y este tiene los conocimientos del siglo pasado, ¿no? ¿Y cómo establecer esos conocimientos? ¿Hay algún manual que tengan que conocer, algunas técnicas? Porque también he visto que en algunos juicios les preguntan cuál es su experiencia. Claro. Y muchos dicen, es que porque pues, mi leal saber entender, entonces porque yo doy clases y porque yo claro, yo he hecho muchos peritajes, pero bueno, ¿en base a qué, no? Pues a mí me ha tocado estar con personas que son maestros de academias y me dicen, es que la firma no es. No, sí, pero sí es, claro que es. Es la importancia de estos avances tecnológicos, okay, ¿sí? Es decir, ahora tenemos cámaras digitales, okay, que con esos megapíxeles puedes abrir la imagen de manera tal que prácticamente la puedes ver de manera microscópica. Okay. Ha habido algunos avances, y te voy a decir uno, por ejemplo. Hay algo que se llama huellas blancas o estrías. Okay. Y este término, cuando tú se lo preguntas a algún perito,
el 99% te va a decir que no lo conoce. Sin embargo, el estudio de las huellas blancas se logra a través de una técnica que se llama luz rasante, que consiste en pasar una lámpara de este tipo, y encenderla y ponerla al ras de la hoja. De esta manera pasa, pero saca todos los defectos, tanto de la hoja como los tejidos, las tintas, las decoloraciones de las tintas, etc. Las huellas blancas es un micromovimiento. Las imágenes, al abrirlas, ¿sí?, vas a ver en micro, todo lo micro que está dentro. Y estas huellas blancas son micromovimientos, de las cuales ni el mismo ni la misma persona que realiza las firmas está consciente. A mí me ha tocado ver personas que le digo, mira, es que tú tienes este micromovimiento. Y se sorprenden, me dicen, yo no sabía, ¿sí? Y eso nadie lo puede reproducir, nadie más que la persona. ¿Por qué? Porque además es inconsciente, ¿sí? Entonces, esos micromovimientos, ¿qué te van a dar? Al abogado, ¿en qué le van a servir? En 2 puntos. Uno, es muy común el que una persona hace una firma y después la hace diferente y dice, es que aquella no es mi firma. Entonces tienes que buscar esos gestos subyacentes para poder decir, no, si es tu firma, porque los micromovimientos son tuyos. Es como decir, nos vamos al micro, es como decir, nos vamos al ADN. O sea, quiere decir que entonces inconscientemente, aunque una persona quiera poner otra firma que no es la que él utiliza como para todos sus actos legales, inconscientemente él sí puede hacer o plasmar algunos rasgos característicos de la persona como si fuera una huella dactilar, digámoslo así, ¿no? Claro, queda el ADN de su trazo. Puede hacer una línea, pero la puede hacer diferente. Sin embargo, la persona común y corriente y los peritos que hacen dictámenes con las técnicas del siglo pasado van a decir, no, pues no es la firma, porque no se parece, porque es un desarrollo diferente. Sin embargo, cuando aplicas técnicas modernas de luz rasante y fotografías con buen píxel, entonces vas a ver los movimientos micros y vas a descubrir qué persona fue la que lo realizó. Pero eso yéndose, digámoslo así, al ADN de la firma. Pues qué interesante, porque, digámoslo, yo me imagino en los delitos de defraudación o fraudes, ¿no?, de cheques, por ejemplo. Se entendería que las personas que se dedican a eso saben perfectamente simular una firma que no es de ellos. Entonces, ahí también existe la posibilidad de determinar si él fue el que plasmó la firma. Y después de eso, ya platícanos lo que en realidad vienes a platicar, esos avances en la grafoscopía, precisamente en este campo de análisis de las firmas, ¿no? Claro, las personas, aparte de ese micromovimiento que se llama estría, esa estría, ojalá puedan ver alguna imagen en pantalla de las que traje, se ve como la persona, es como si la tinta o el bolígrafo dejara de escribir, como si fuera un defecto de la tinta, pero no, es repetitivo. En todas y cada una de las firmas que realice la persona se va a repetir ese micromovimiento y ese es su ADN, esa es su característica. Aunque sea diferente pluma, porque ya ves que a algunos les cuesta trabajo utilizar la pluma fuente que la pluma, el roller normal, ¿no? La pluma Bic, no, pues. Dejan distinto tipo de marca. Por ejemplo, un roller es como una pasta y un bolígrafo es otro tipo de tinta. Normalmente para ver este tipo de marcas es más fácil, se detecta en todas las plumas, pero es más fácil poderlo ver con un bolígrafo. Por eso es aconsejable que los abogados procuren siempre, como un seguro, usar un bolígrafo. Bic, el más barato, pero deben de usar un Bic, es de lo más seguro. Es como una huella digital, pero en la firma. Además, esta técnica de huellas blancas la está utilizando actualmente el FBI y la ahora Fiscalía General de la República. Muy bien. Y ahora sí, platícanos todos esos avances que nos has dicho, pero ahora sí,
platícale a la gente para que pueda entender un poco más, porque digo, en realidad hay veces que son como los doctores que nos dicen, tienes esto, y la verdad nos quedamos como que bueno, sí, luego qué, pero ¿con qué se cura? Sí. Entonces, platícanos para que nuestro público pueda entender esa parte del avance que hay en la grafoscopía, amigo. Bueno, para nuestros amigos que son abogados, y bueno, y el público en general, nos va a servir utilizar este tipo de tintas para poder desarrollar esta técnica. Nos va a servir cuando una persona cambia su firma, en primer lugar. Okay. ¿Sí? En segundo lugar, cuando alguien te falsifica la firma, cuando es otra persona la que te falsifica la firma. ¿Sí? Claro. El primer caso es cuando la misma persona desconoce su firma. ¿Sí? Se llama falsificación por disimulo. Y la otra es cuando alguien falsifica tu firma. Esa persona no va a poder tener tu ADN. ¿Sí? Y hay un tercer caso. Fíjate que me tocó hace unos años el caso de una persona que vendió en el año de 1973 un terreno. Miento, en el año 73 registra a su hijo, en el año 2001 vende un terreno y se muere. Entonces las firmas son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el señor ya era grande, hay una involución. Las personas nos volvemos viejitos, claro. ¿Sí? Las personas, nuestra firma se vuelve torpe, así como nuestro caminar, nuestro andar. En este caso, lo que aplicamos fue una técnica de luz rasante para poder ver el ADN de esa escritura, porque a simple vista la firma parecería de otra persona. ¿Por qué? Porque el señor ya era muy grande, ¿no? Había muchísimos años de diferencia entre una firma y otra, entonces parecía falsificada. Pero cuando nos metimos al ADN de la firma, encontramos las torsiones en el mismo lugar, encontramos lo que sería las huellas blancas, las encontramos en los mismos lugares. Viene en una diapositiva que se llama Antonio, algo así, por si la pueden proyectar, para que la vea la gente que nos está observando en televisión. Muy bien. Entonces, ¿esa luz que nos dices, es esta lámpara que te ayuda o es otro tipo de luz? No, es esta. ¿Es esta? Se aplica así. Ajá. Y va al ras digamos que de la hoja. Esa es la hoja y ahí esa es la lámpara la que te ayuda a determinar todo eso que nos acabas de decir. Cuando tomas la fotografía, esto aumenta los detalles, ¿sí? Aumenta los detalles y es posible ver esas impresiones microscópicas de la persona. Si no se toma la fotografía con esta luz, no se ven, no se pueden ver, no es posible poderlas obtener, esas imágenes. Bueno, y que también depende mucho de la técnica, como tú dices, y de los conocimientos, porque de nada sirve que tomes una buena fotografía, una buena toma o una buena muestra si no lo sabes interpretar, que esa es otra situación muy interesante, ¿no? Exacto, y fíjate que esta lámpara es un salvavidas porque yo les digo a mis alumnos que aún teniendo un celular, si tú tienes una buena lámpara con luz rasante, tomas con tu celular la foto y sale. O sea, esta lámpara no es algo así muy sofisticado, sino es una lámpara normal que te ayuda a reflejar o a tomar la muestra mejor. Claro, pero sí es muy potente, ¿no? Eso es lo importante. No es muy cara esta lámpara. A lo que me refiero es accesible para todo, ahora sí que para todo público, ¿no? Claro. Pero la técnica, obviamente, pues no la hace cualquiera, no la tiene cualquiera, ¿no? Bueno, tienen que saberla, ¿no? Es muy sencilla, realmente muy sencilla, pero muy poco conocida. Como te digo, los únicos que yo he visto, aparte de mí, que la aplican, son FBI y Fiscalía General de la República. Nadie más la aplica. Y debería de conocerse, ¿verdad? Pues sí, es que también ese es otro tema, ¿no? Que no está muy difundido esa técnica o esa especialidad. Además, para las cuestiones, como tú dices, penales, porque es la materia en la cual también nos hemos desenvuelto, creo que hay mucho desconocimiento en ese tema de la grafoscopía. Pero mira, ¿te parece que ahorita que regresemos de la pausa platiquemos sobre el tema de cuál es esa técnica que se puede aplicar o cómo se aplica y cómo se asegura ese documento en materia penal, para que tú nos digas si es bueno, si es malo, que no tengamos esos errores, porque después esos errores nos pueden costar incluso
que se le deje en libertad a una persona o Así que es. se le sentencia de manera indebida a otra persona. Entonces, platicamos de esto una vez que regresemos de la pausa. ¿Te Claro parece que bien? sí, con todo gusto. Entonces, recuerden que estamos platicando sobre los avances de la grafoscopía con el perito Hugo Alfredo Reséndiz Villarreal. Volvemos de la pausa en unos minutos. Volvemos de la pausa. Recuerden que estamos platicando con el perito Hugo Alfredo Reséndiz Villarreal sobre los avances de la grafoscopía. Y quedó, Hugo, una pregunta pendiente. Bueno, van a ser varias, ¿no? Y ahorita estábamos platicando precisamente de esas técnicas que tú nos has mencionado, Sí. que dejamos un poquito el tema del proceso penal, que quiero que me platiques que tú has hecho esas técnicas novedosas y que ni siquiera existen en los libros. Entonces, la verdad es que eres uno de los precursores, quiero pensar que eres uno de los precursores de esas nuevas técnicas. ¿Y cómo has llegado a esas técnicas y cómo vas a lograr que esas técnicas las puedan implementar todos los demás y que las puedas también traducir para los juicios? Bueno, mira, para empezar, yo soy miembro del Colegio de Peritos Profesionales del Estado de Hidalgo. Ok. Y yo doy algunas conferencias allá. Es importante enseñarle a la gente estas nuevas técnicas, Ok. aparte de que yo doy clases y yo esto lo enseño. ¿Por qué? Porque muchas veces queda la duda y la realidad de las cosas es que el objeto de la prueba pericial es lograr la eficacia probatoria para que el juez pueda tener elementos de convicción. Sí, es que la eficacia probatoria en el sistema penal acusatorio, créeme que es fundamental, tú lo mismo lo debes saber. Claro. ¿No? Y eso también me preocupa porque, bueno, me interesa mucho, más que preocuparme, me interesa mucho que todos lo conozcamos porque en base a ello podemos hacer buenos procedimientos, Claro. buenas técnicas de litigación a través de la pericial que tú eres experto en grafoscopía. Y es donde me gustaría que nos explicaras primero, para evitar esos errores de técnica, qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer a través de la cadena de custodia para resguardar esos documentos que en su momento van a ser materia fundamental de estudio de la grafoscopía. Y obviamente tú nos habías comentado en un programa pasado sobre que el indicio se puede convertir en evidencia después del estudio que ustedes hagan como peritos, ¿no? Claro, exactamente. Es importante no perder de vista que el objeto de una prueba pericial y de un indicio que se convierte en evidencia es precisamente que el órgano jurisdiccional conozca la verdad histórica. Ahora bien, esa verdad histórica, ¿cómo se va a demostrar? Pues precisamente con ese documento que es el indicio que se convierte en evidencia. Pero si tú descubres que esa cadena de custodia está rota, o que ese documento que tú estás estudiando no constituye el hecho histórico, sino que fue plantado, ¿sí? Claro. Porque además es posible poderlo determinar grafoscópicamente. ¿Sí? ¿Nos puedes explicar un poco más sobre a qué te refieres con la cadena de custodia rota? Porque no es propiamente que esté rota, sino ¿a qué te refieres con que esté rota? Bueno, rota se le llama rota cuando en una cadena de custodia, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que inicia a partir de la puesta a disposición del objeto del delito, o el instrumento del delito, etcétera, o el producto del delito. Pero si el delito se cometió, por decirte, hace un mes, y te lo ponen hoy a ti, a tu vista, aunque la cadena no esté rota, se debe de dudar de que ese haya sido el objeto del delito. ¿Sí? Habría que probarlo de alguna otra manera. Ahora bien, una cadena rota es cuando yo te lo entrego a ti, que eres policía ministerial, y tú se lo entregas a un perito, pero el perito no firmó.
O tú te encuentras con un perito que dice, documento que tuve en tal fecha, y que tú revisas la cadena de custodia y no está. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí es cuando está rota, porque la secuencia de personas que tuvieron ese documento no corresponde a la realidad. O hay alguien que no firmó o que no puso su nombre y no sabes qué persona. Ya hay una certeza de la pureza, llamémoslo así, de ese indicio, ¿no? O de esa prueba. Y se rompe la eficacia probatoria que tú decías, ¿no? Es correcto. Sí, ya no hay pues no hay una... se duda la autenticidad, ¿no? Del documento, y que no esté contaminado, se le llama. Y fíjate, Hugo, que también quiero que nos expliques, porque hay una duda que me surge, porque si tú refieres que hay unas nuevas técnicas, y que tú las estás implementando, y si en algún momento llega un procedimiento en el que tú eres un perito particular, y entonces tú tienes que demostrar y echar abajo la pericial de, no sé, de la Fiscalía General de Morelos, ¿no? Por ejemplo. Y Morelos dice, no, es que para mí yo no reconozco yo esa técnica, es más, yo ni la conozco. Y entonces hace dudar al juez de control. ¿Tú cómo puedes demostrar esa veracidad, esa autenticidad de tu técnica para que en ese momento pues lleves a buen causa? Porque tú vas a ser ahora sí que la columna vertebral de la defensa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo rompes con ese esquema que traen de lo novedoso, pues? Bueno, es importante y qué interesante tu pregunta, porque finalmente, jurisprudencialmente, se reconoce que abogados y peritos deben de continuar con el avance tecnológico que implica la sociedad moderna. Entonces hay una jurisprudencia que dice, bueno, a los nuevos avances tecnológicos se debe de reconocer que hay nuevas técnicas, que hay nuevas tecnologías, y que se deben de ir implementando en los procesos litigiosos. Y de eso debe de estar muy pendiente los abogados, los litigantes, porque dicen, pues esto no existe, pero lo voy a demostrar. Ahora bien, la demostración se puede lograr en varios sentidos. En primera, se puede publicar, de hecho hay estudios acerca de huellas blancas, de lo que no hay es de torsiones. Pero precisamente yo estoy buscando un espacio, yo lo doy en mis conferencias, estos nuevos hallazgos, pero sí se deben de publicar. ¿Para qué? Para que demostrándose se le demuestre al juez, porque esa es la eficacia probatoria. Decir que no haya duda de lo que se está demostrando. Si tú tienes una firma que es falsa y tienes varias que son una muestra que son indubitadas, y todas muestran la misma conducta en cuanto a torsión, en cuanto al micromovimiento de estría, en cuanto a diversos otros micromovimientos, porque son muchos, las convergencias también, por ejemplo. Si tú lo demuestras y dentro de tu dictamen, en realidad lo que estás haciendo pues es desarrollando el método científico, porque estás desarrollando la comprobación de tu hipótesis. Así es. Cuando dices, mira, es que este micromovimiento se repite en todas y cada una de las firmas. Entonces, en automático, el juez es el que va a calificar. Si bien es cierto que tú puedes demostrarlo y publicarlo en un estudio, pero también lo puedes demostrar en un proceso litigioso. A través de la técnica, obviamente, que tú expliques, ¿no? Con el interrogatorio, porque pues es la única forma que yo entiendo que es la forma de desahogar esa pericial. Exactamente, ¿no? Exactamente. E indistintamente que lo manejes y lo tomen como dato de prueba para la investigación inicial, porque también es otra pregunta que regularmente siempre nos hacen. Si lo toman como dato de prueba, ¿no? El peritaje que tú hagas, digamos, en la investigación inicial, donde el Ministerio Público comienza esa investigación,
la exhibe como con el juez de control, ahí no tienes tú que acreditar cómo hiciste la técnica, sino simplemente establecer como defensa que existe un peritaje de manera particular en donde se implementaron ciertas técnicas y donde hay una falsedad en el peritaje o una imprecisión, ¿no? Llamémosle imprecisión de la fiscalía, ¿no? Así es, que no pasa, ¿verdad? Claro, casi no claro. pasa. Gracias a Dios tenemos a los particulares, ¿no? Peritos como tú. Gracias. Y entonces, y después, donde se tiene que verdaderamente explicar es ante el juez de tribunal de enjuiciamiento, ya para el juicio, o sea, ya en la carpeta de investigación ni en la audiencia inicial se debe de explicar esa situación de la técnica hasta allá, ¿no? Exactamente, porque... ¿Te ha tocado, aparte, casos particulares en donde tú hayas explicado esa técnica novedosa? Sí, es importante porque finalmente tratan de desacreditarte. Ah, sí. ¿Sí? Lo importante es que en los libros se habla de estos gestos gráficos que no son visibles a simple vista. Pero nada más los menciona, pero no habla de técnicas, no menciona cuáles son, pero sí está, sí se reconocen. Entonces, lo importante es que tú digas, existen, se ven y están aquí. Y hay algún estudio aislado en internet, pero estas son las técnicas. Y yo en lo particular desarrollé este método de comprobación, el método científico, y aquí está la comprobación. Y no importa que tú no logres convencer al otro, porque su trabajo es, aunque lo convenzas, va a decir que no lo convences. Tú tienes que convencer al juez. Y tus argumentos tienen que ser lo suficientemente sólidos para poder sostener tu dicho. Muy bien. No, pues es que la verdad es que es un tema muy interesante porque, te insisto, tú nos ayudaste a un caso muy particular y muy emblemático porque lejos de las personas que estaban involucradas, me acuerdo en ese caso particular, una persona de edad avanzada, en donde le temblaba la mano. Sí. Y en donde precisamente la contraparte quería hacer valer que él estaba incluso fingiendo que estaba tembloroso, porque en realidad pues también una persona de edad avanzada que nunca ha sido sometido a un tratamiento de esa naturaleza, de un procedimiento penal, y luego lo obligas a que haga 1000 cosas para como base de cotejo, pues ahí es donde choca, donde llega lo que tú nos acabas de decir, que necesariamente de que quieras falsear, y que en ese caso no fue así, pero el señor sí estaba sufriendo de ese nerviosismo y para plantar la firma. Fíjate que ese caso fue muy interesante porque hay casos muy pocos, pero los hay, de personas que hacen una firma y después hacen otra, y hacen otra, y hacen otra, y ninguna tiene constantes. Eso fue lo que pasó en ese caso, ¿verdad? Claro, entonces hay personas que la constante es que no existe constante. Sí. Entonces te tienes que ir al ADN de la escritura. Y en ese caso recuerdo que nos tuvimos que meter con luces rasantes para buscar las convergencias, para buscar los cambios de presión, para buscar huellas blancas, porque tienes que irte al ADN y decirle al juez, mira, primero te voy a demostrar que todas sus firmas son diferentes, es decir, la constante es que no hay constante, en primer lugar. En segundo lugar, me voy al ADN, y en el ADN te demuestro que sí es de esta persona la firma. Muy bien, pues mira, Hugo, la verdad es que como siempre se nos acaba el tiempo y siempre nos quedan muchas dudas que afortunadamente nos aclaras. Nos quedan 2 minutos, así que te pediría que si nos puedas concluir con algo que tú consideres que deben de saber sobre el tema de la grafoscopía, ¿dónde pueden consultar estas técnicas novedosas y cómo podemos hacer para que se implemente en este sistema esas técnicas que tú has traído? Mira, en realidad prácticamente hay un estudio, uno solo, acerca de estrías. De convergencias, de torsiones, no hay. Yo lo que te puedo sugerir es, yo estoy desarrollando un material respecto de esto, porque no hay ni en los libros. Entonces, para que tú lo pongas en algún sitio de la universidad. Perfecto. O como tú dispongas, y con todo gusto se lo hagas llegar a nuestros amigos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pues Hugo, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias. Este es tu espacio también, cuando quieras. Muchas gracias. Y esto fue Última Instancia, soy Víctor Serrano. Recuerden que estamos platicando con Hugo Villarreal sobre el tema y los avances de la grafoscopía.
Nos vemos en próximas sesiones. Muchas gracias. Gracias.